Bienvenidos amigos podescuchas, gracias por estar una vez más aquí en el podcast Consejos Divinos. Seguimos con la serie de Navidad, esta vez en el capítulo 20 del Evangelio de Lucas. Vamos a ver qué nos dice acerca de Jesucristo, de quién es, qué dijo, a qué vino. Vamos a ver. Lo primero que nos encontramos es una discusión entre la clase religiosa que está atenta escuchando las enseñanzas de Jesús enseñándole al pueblo, dentro de la sinagoga, en las calles, en el monte, y ahí están fariseos, saduceos, escribas. Sobre todo se menciona muy frecuentemente a los fariseos. Bueno, la clase religiosa del judaísmo en aquel tiempo, los expertos en la ley que Dios dio a su pueblo Israel a través de Moisés. Y vemos que ellos le preguntan a Jesús: ¿quién te dio la autoridad para enseñar? ¿Quién te dio la autoridad? Nosotros somos los doctores de la ley, hemos estudiado la ley por generaciones. ¿Y a ti quién te puso? ¿Quién dijo que tú puedes enseñar la ley al pueblo? Pues obviamente eran celos, ¿verdad? Celos de que la gente escuchara a Jesús, de que la gente, además, porque podríamos decir, bueno, la gente tenía quien les enseñara, sí tenían quien les enseñara, pero la gente quería escuchar a Jesús. Esto producía celos en ellos. Por supuesto que le preguntaron: ¿quién te dio la autoridad de enseñar? ¿Quién te dio la autoridad para sanar a las personas? ¿Quién te dio la autoridad para perdonar pecados? Porque ellos, aunque Jesús iba recorriendo muchas áreas, eran diferentes grupos de fariseos, los de cada ciudad, los de cada pueblo, y Jesús les pone este desafío, ¿verdad? Les hace una pregunta, les dice: si ustedes contestan a mi pregunta, yo voy a contestar su pregunta. Ellos no supieron contestarla por temor a que el pueblo se enojara. Y finalmente Jesús dice: pues yo no les contesto la pregunta que me hicieron, que era precisamente esta: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y eso inevitablemente me hace pensar en que Jesús, algunos cristianos ignorantemente dicen: Jesús no fue al seminario, Jesús no estudió, Jesús era del pueblo, Jesús no tenía conocimientos. Bueno, Jesús sí tenía conocimientos, tenía preparación, se educó a los pies de los fariseos. Es una manera de decir que estuvo aprendiendo con ellos en las sinagogas. Desde muy temprana edad, la edad suficiente en el judaísmo para acudir como hombre a la sinagoga y aprender acerca de la ley judía con los doctores de la ley. Vemos que los evangelios dan testimonio de ello, que una vez fueron en peregrinación a Jerusalén y cuando regresaron, Jesús no estaba entre la gente, y resultó que Jesús, con unos 12 años cumplidos, Jesús estaba ahí en la sinagoga aprendiendo de los fariseos, pero también haciendo preguntas y conversando con ellos, como se hacía en aquel tiempo. Bueno, Jesús sí lo hizo. Jesús estudió, tenía conocimiento. No era nada más como un USB. Ahora le pones el USB a la computadora y entonces ya está la información, ¿no? Como que la gente a veces cree que Dios de alguna manera le dio la información, que lo pudo haber hecho, pero que le dio la información y entonces Jesús ya tenía cargada la información porque Dios se la dio. No, pues Jesús tuvo que aprender y tuvo que estudiar y además discutir y aprender de los fariseos, con los fariseos, aunque a algunos les escandalice. Esta es la evidencia que hay. Jesús nos enseña de alguna manera que si amamos a Dios necesitamos estudiar, pero que el estudio no es el propósito.
porque el estudio de la Biblia específicamente, y bueno, hoy con todos los recursos que hay, ¿verdad? Pero el estudio de la Biblia directamente o a través de estos muchos recursos que existen hoy, son un medio para conocer a Dios y a su Cristo. Son un medio para relacionarnos con Dios, conocer su voluntad y hacerla. Y seguramente este es el gran conflicto que muchos tienen, que ven el conocimiento como el objetivo de la vida, el propósito, lo cual es totalmente equivocado. Y el propósito es relacionarnos con Dios, conocer a Dios para hacer su voluntad y de esta manera cambiar la manera en la que nos relacionamos con otro. Y eso se vio muy claramente en el ministerio de Jesucristo, cómo se relacionó con los pecadores. Obviamente el religioso, como que nada más se llenaba en la cabeza de información, no entendía por qué Jesús se relacionaba con los pecadores. Y lo criticaban por eso, pero no entendían que Dios mismo se relaciona con los pecadores, ¿no? Antes de encarnarse en Jesucristo, Dios se relacionaba con el pecador y buscaba su arrepentimiento y buscaba que le conociera para que hiciera su voluntad. Entonces, es Dios mismo siendo Dios, ya sea antes de encarnarse o ya encarnado. Y obviamente esta es la ironía que deja al descubierto Jesús, que los estudiosos, los expertos de la ley, los expertos en Dios, no conocían al Dios que ellos afirmaban conocer. Y quedan de esta manera evidenciados. Y Jesús dice, hay que conocer a Dios. Si vamos a estudiar, que el objetivo sea Dios. Si vamos a estudiar, que el objetivo sea hacer su voluntad. Si vamos a estudiar, que el objetivo sea cambiar la manera en la que nos relacionamos para que cambien las circunstancias de nuestra vida, para que cambien nuestras relaciones, nuestras familias, nuestros matrimonios, nuestras sociedades, para entonces hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestras familias, en nuestras sociedades, y que esto traiga paz, que esto traiga sanidad, que esto traiga amor, que esto traiga verdad. Y dentro de muchos intentos que hubo para hacer tropezar a Jesús, para desafiar a Jesús, y le preguntan, esta famosísima, incluso los no cristianos conocen esta famosa pregunta cuando le dicen a Jesús si hay que pagar los impuestos a Roma, porque lo que hay implícita en esta pregunta es que Roma pues es un imperio corrompido, que no conoce a Dios, que no hace la voluntad de Dios, sino todo lo contrario, y que encima pues tenemos que pagarles impuestos porque ellos han venido a oprimirnos como pueblo. Y le hacen esta pregunta a Jesús, ¿tenemos que pagar impuestos a Roma? Y Jesús contesta la famosísima frase, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y Jesús de una manera magistral está separando, ¿no?, lo terrenal y lo espiritual. Tenemos que, bueno, de hecho nos enseña que Dios pone a los reyes y los quita. Así que Jesús dice, pues, denle a cada uno lo que corresponde. Y en este capítulo también vemos que Jesús nos enseña acerca del futuro. Le preguntan, oye, como en la ley judía, si el esposo de una mujer moría, el hermano que seguía se casaba con ella para no dejarla desamparada. Obviamente si estaba soltero, pues podía casarse con la viuda. Era para no desampararla a ella, a sus hijos y para la continuidad de la familia. Ese era el propósito fundamental. Pero le preguntan, bueno, ¿qué pasa si muere ese segundo hermano y la deja viuda y se casa el siguiente hermano con ella? ¿Qué pasa si ese muere y viene el siguiente hermano para casarse con ella? Y le preguntan, después de la resurrección, ¿de quién va a ser esposa esta mujer? Porque estuvo casada con varios de estos hermanos.
Entonces Jesús les dice, en el futuro nadie se va a dar en casamiento, sino que serán como los ángeles, dice Jesús. Es decir, ya no van a ser necesarias ciertas cosas que son necesarias en este mundo. Aparentemente, pues la reproducción, el matrimonio para reproducir la especie, no será necesario cuando ya estemos en un futuro por la eternidad con Dios, que resucitemos y hayamos dejado este cuerpo para resucitar, recibir un nuevo cuerpo y estar por la eternidad con Dios. Un cuerpo obviamente que no envejezca, que no muera, un cuerpo que no se enferme, porque ya no está sujeto a la corrupción del pecado. Entonces, eso significa que las condiciones en general pues van a cambiar. Y Jesús dice, en el futuro esto ya no va a ser necesario, dándonos una probadita de cómo será el futuro cuando ya estemos por la eternidad con Dios. Finalmente, Jesús le dice a sus discípulos, tengan cuidado con los doctores de la ley, con la clase religiosa de la época. Tengan cuidado con ellos porque ellos visten ropas ostentosas. Fíjense, es inevitable pensar en los cardenales, los obispos, el líder de la Iglesia Católica, los sacerdotes. Visten ropas ostentosas. Bueno, puede haber obviamente pastores que quieran vestir de una manera muy ostentosa también. Pero bueno, no era particularmente en contra de un grupo religioso, sino que Jesús está apuntando a la actitud de los que practican la religiosidad, esta actitud de superioridad, que quieren que la gente los vea, los reconozca y los distinga. Dice, hacen largas oraciones para impresionar a la gente y hacen cosas malas a pesar de que son los religiosos, hacen cosas malas, cosas inmorales. Y dice Jesús a sus discípulos, tengan cuidado de ellos, pero, o cuídense de ellos más bien. Pero Jesús no está, nosotros lo podríamos entender como que ay, son malos, hay que cuidarnos de ellos, hay que mantenernos alejados de ellos porque son malos. Y es replicar la misma actitud hipócrita que Jesús está denunciando. No se refiere concretamente a eso, sino que Jesús está diciendo, no sean como ellos. No sean como ellos. Y esto nos habla muchísimo de Jesús, de quién es Jesús y de cómo es. Jesús no vino a hacer una nueva clase religiosa que imita la hipocresía y las actitudes de religiosidad de los fariseos judíos y ahora ya sea sacerdotes o pastores que imiten esa misma actitud que Jesús vino a denunciar y a exponer para invitarnos a tener una espiritualidad en la que nos relacionamos con Dios de una manera genuina, de una manera humilde, de una manera en la que hay sinceridad y que hemos echado fuera, hemos abandonado todo orgullo, toda soberbia, que está más relacionada con el pecado, con la comunión con Dios. Entonces Jesús dice, no sean como ellos. Este es el maestro que no vino a fundar una religión para que haya ahora jerarquías y ropas ostentosas y actitudes de superioridad de los maestros, los jerarcas, aquellos que tienen el conocimiento de Dios, el conocimiento religioso, que son distinguidos por servir a Dios. No está Jesús tratando de perpetuar ese tipo de cosas, sino que Jesús nos está invitando a todos a una espiritualidad genuina, humilde, sincera. Este es el Jesús que nos da a conocer Lucas en este capítulo. Deja tus comentarios y tus opiniones aquí abajo. Revisa si apenas estás descubriendo esta serie, este podcast. Revisa los otros episodios
acerca de Jesús, lo que dice el Evangelio de Lucas acerca de Jesús en los otros capítulos. Ya estamos cerca de llegar al capítulo 24 de Lucas, estamos cerca de terminar. Realmente espero que esto ayude a muchos a conocer a Jesús y a tirar los mitos que hay acerca de Él, las mentiras, los malos entendidos. Gracias por acompañarme hasta aquí, que Dios sea contigo y hasta pronto. Cristo el Señor.